vamos a compartir en este momento la reflexión de Pedro Pablo Achondo Moya con respecto a nuevos escenarios laicales en este contexto. Y primero, dar las gracias por la invitación, feliz de compartir con usted y estar en este espacio. A ver, yo pensé tres cositas. Primero, como una dificultad personal para ahora, ¿no? Dentro de la pandemia, pensar en escenarios alternativos o nuevos escenarios. Es decir, mi reflexión más bien es como proyectiva, o de esperanza, ¿no? Yo espero que hayan otros escenarios, pero me cuesta encontrarlo así como, o me cuesta identificarlo como una realidad, ¿no? Pero bueno, voy a decir como estas esperanzas que tengo, y que claro, se van construyendo de a poco, pero como digo, en Chile por lo menos, desde este contexto, apenas se abre una ventana a una especie de nueva normalidad, en realidad volvemos a la misma, ¿no? Es decir, no, cuesta a nivel social, ¿no? Probablemente a nivel personal si hay transformaciones, o espero que la haya, pero a nivel social cuesta verla. Y al contrario, ¿no? En general lo que aparece a veces es como, vuelve ese individualismo, vuelve esa sed de consumo, vuelven prácticas que uno esperaría que se transformaran. Entonces lo primero es como visualizar la crisis, ¿no? Me parece que el escenario, ahí Gabriela algo dijo, el escenario de crisis multidimensional, ¿no? No es solo la pandemia, sino claramente una crisis ecológica, económica asociada a todo lo que vivimos, bueno, y que viene de antes, con todas las injusticias sociales de nuestros países, en América Latina y en el mundo. Eh, una crisis de lo básico, ¿no? De vivienda, salud, que se ha agregado a una crisis virtual, uno pudiera decir, ¿no? Por ejemplo, esto de una educación virtual en donde nos damos cuenta que hay niños y niñas que los 2 años que llevamos, o año y medio, no han aprendido nada, o no han podido conectarse, ¿no? Y bueno, y pareciera que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, mientras que otros sí, tienen las comodidades, tienen una familia que lo ayuda, tienen un lugar, ¿no? En el hogar. Y a mí me pasa también, me pasa haciendo clases de estudiantes que no pudieron viajar, ¿no? Estudian, por ejemplo, acá en la región, pero tuvieron que quedarse en la casa de su familia, que vive en el campo y al interior, sin conexión. Entonces, ¿en qué momento ellos realmente se instalan como en una dinámica de aprendizaje, ¿no? Universitaria, ¿no? Claramente no. Entonces, por un lado, lo formal ha sido transformado, ha sido modificado. Bueno, entonces en estas múltiples crisis, mi esperanza, ¿cuál sería? Mi esperanza sería salir un poco menos eh, antropocéntricos, ¿no? Para decirlo así, es decir, mirando más al otro, mirando más al entorno, comprendiendo las dinámicas territoriales, ecosistémicas, cuidando más, amando más, es decir, realmente bajarnos de esa especie de cúspide de la pirámide, en donde, claro, hay una teología católica que también ha alimentado eso. Entonces no es tan fácil no llegar y decir, bueno, sí, sino que realmente significa descentrarse y dejar de creer que somos una especie de soberanos, ¿no? Bueno, la segunda esperanza tendría que ver con lo colectivo, ¿no? Va asociada a lo anterior, pero es que ganas de que podamos salir de esto con una conciencia de cuerpo, ¿no? O de pueblo, o de comunidad, como lo queramos llamar, ¿no? Pero en el fondo de que no es posible una vida solos, o individualizados, o aunque tengamos los recursos, las posibilidades o la genialidad de cada uno, la creatividad, la vida no es eso, ¿no? Entonces me pasa que ojalá, y por eso digo alguna esperanza, la pandemia nos saque de ese sueño de meritocracia, de exitismo personal, y nos abra realmente al otro. Ahora, no sé yo qué cuerpo es ese, ¿no? Para decirlo así, qué pueblo es ese. Hay que hacerlo, hay que transformarlo, hay que construirlo, ¿no? Tampoco sé si es lo que hemos logrado como comunidades parroquiales, pastorales, no creo, yo creo que no, ¿no? Tampoco me satisfacería, volvamos a nuestras parroquias y reencontrémonos en las celebraciones, no, ojalá sea otra cosa, distinta, con algún matiz por lo menos diferente, ¿no? Si lo que hemos vivido es realmente un trauma, ¿no? Ahí la Gabriela que
estaba metida en psicología, podría hacer un análisis de eso, quizás mejor que yo, pero claramente después del trauma, no. Si uno vuelve a lo mismo, hubo un problema ahí, no nos pasó algo, no puede ser. Entonces, claro, ese sueño de lo colectivo va asociado a, a la imaginación, a la solidaridad, a la empatía, a la compasión, a una nueva ética, uno podría decir, a muchas cosas. Y el caso de la vacuna me parece ejemplar, es decir, yo creo que cómo se ha llevado en el mundo el tema de la vacunación es justamente el correlato del individualismo, ¿no? Es decir, es, es parte de estas estructuras de pecado, para llamarlo así. Y yo siempre pensaba, bueno, Chile se jactó mucho tiempo de ser los que más han vacunado, ¿no? Y que les llegaron rápidamente, y a mí al tiro de inmediato me hizo ruido, es decir, ¿cómo es posible, por tener los medios económicos, comprar todas las vacunas y no pensar que quizás los vecinos en Bolivia, en Argentina, o en Perú, o en otros países, en Haití, por decir algo, eh, no van a tener posibilidades de vacunación hasta quizás cuándo? Es decir, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Nos vacunamos entre nosotros y nos encerramos para estar bien y no nos preocupamos del resto cuando las fronteras nunca se cerraron. Es decir, no aparece la solidaridad. Creo que, aunque aparece en lo micro, ¿no? Aquí en Chile las ollas comunes, los barrios están organizados, me imagino que en Argentina también, con mucha fuerza, aparece, ¿no? Siempre ha estado el germen de la solidaridad entre los más pobres o entre los que tienen un espíritu de comunidad. Pero estoy pensando más a nivel macro, ¿no? De país, de sociedad, es todo lo contrario, ¿no? Y eso realmente me parece así, pero aberrante. Y lo último tiene que ver con quienes narran la esperanza, que es un tema que yo también le estaba dando vuelta hace tiempo, en todo este escenario de crisis y todo lo que estoy diciendo, ¿quiénes son los narradores de esperanza o las narradoras de esperanza? ¿Dónde, si hablamos de esperanza, ¿dónde la voy a buscar en el fondo? ¿No? ¿En la Sagrada Escritura solamente? Como, me tengo aquí como que meter hacia adentro para preguntarle a Dios que sea Él que alimente mi esperanza, o hay comunidades narrativas, ¿no? Hay relatos de esperanza. Eh, Claramente lo hay, pero creo que es una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante para hacerse, y ahí, solo para comentar un proceso de esperanza, creo que es lo que estamos viviendo en Chile desde las votaciones a nivel sociopolítico del último tiempo. A mí en lo personal, y creo que por el porcentaje de gente que votó eh, por cierto proyecto, cierta línea, se abre por lo menos un proceso de esperanza para el futuro, con un cambio constitucional, con nuevas prácticas, ojalá menos asociada a lo privado y más vinculada a lo público, etcétera. Por ahí veo un camino, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque después también creo que la pandemia ha permitido toda una nueva red de comunicaciones, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Quizás no habría sido posible sin esta virtualidad obligada. Pero mirándolo desde lo positivo, es muy bonito, porque quizás a ustedes también la ha pasado en la mayoría, pero como broma yo digo, hoy día estuve en México, estuve en Argentina y estuve en Perú sin moverme de mi silla, ¿no? Es decir, eh, lo bonito, más allá de no moverme de mi silla, porque me habría encantado viajar, es la red, ¿no? Se han generado muchas redes de todas partes, y creo que Marcela La Palma, tú no sé si estás en Roma, ¿cierto? Es decir, podemos estar en diferentes geografías, ¿no? Pero conectados, y claro, nos hemos ido acostumbrando, y al principio seguro que todos fuimos muy críticos de Zoom y de esta manera, ¿no? De esta virtualidad, pero ha permitido amistades, redes, comunicaciones, construcciones colectivas. Entonces yo tiendo como a valorarlo, ¿no? Y claro, algunos dicen que hay muchas cosas que se van a quedar, y quizás es bueno que se queden, ¿no? Algunas, por lo menos, ¿no? Esto de viajar para reunirnos, y lo que implica de costo económico, de gasto, de energía, de ausencia familiar, un montón de cosas, ¿por qué no hacerlas así? Y mucho más recurrente, qué sé yo. Entonces, creo que se ha generado como un canal comunicativo muy bonito, muy esperanzador. Y lo último, y aquí me callo, tiene que ver con lo que dijo Gabriela, que yo también concuerdo, pero no lo veo tan positiva, no, digo, no lo veo tan, creo que nos falta mucho, que son esta reinvención de los espacios sacramentales. Así, yo sigo añorando una teología y una iglesia, digamos, o iglesias, que alimenten la vida doméstica, ¿no? La sacramentalidad doméstica, la espiritualidad cotidiana. Entonces, esta nostalgia de ir al templo, esta nostalgia de volver a encontrarse en las parroquias, en las catequesis, a mí no me dice nada, ¿no?
yo hubiera esperado alimentar la formación en el bautismo, ¿no? Como en la iglesia de base, y que, no sé, por decir algo, ¿no? Que se nos enseñe, se nos forme, se nos fomente a que sean los padres que bauticen a sus hijos, ¿no? En este tiempo, y listo, y después se verá cómo se sigue, pero no digo nada de eso, al contrario, tratamos de seguir igual, pero poquitos, porque hay que tener distancia, los protocolos, y hay unos movimientos que me parece a mí que me hacen mucho ruido, que es como no podemos vivir sin misa, unas cosas así extrañísimas, ¿qué estamos entendiendo por misa, ¿no? Ahí yo digo, ahí la teología podría entrar a ayudar mucho más, y todavía como que me falta, ¿no? Me falta redescubrir la iglesia doméstica con más fuerza y formar hacia ello, ¿no? Formar hacia una sacramentalidad, o si nos molesta el nombre sacramentalidad, podemos ponerle otro, ¿no? Una formación en sacramentales, podría ser, ¿no? Para no molestar a la gente que no quiere tocar los 7 sacramentos. Bueno, inventemos otro y pongámosle el nombre de sacramentos de emergencia en tiempos de pandemia, y que muchos de ellos se queden, ¿no? Porque sabemos que hay iglesias que siempre han vivido en emergencia, ¿no? Y en el Amazonas, con todo el sino panamazónico, es un ejemplo de comunidades que tienen misa una vez al año, ¿no? Y bueno, yo las conozco, pude estar allá también, entonces uno dice, bueno, esa es la vida sacramental, ese es el camino creyente, no creo. Entonces, ¿cómo tanta falta de creatividad? Eso es lo que me pasa, ¿no? Una teología, una iglesia tan poco creativa o valiente. En fin, eso, ahí para abrir la conversación.